Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El aire es denso, cargado con el olor a polvo, óxido y una profunda sensación de abandono. Bajo un techo de metal descolorido, el espacio resuena con murmullos apagados, interrumpidos bruscamente por los chirridos metálicos de las jaulas y las voces sin alma de los subastadores que pregonan su mercancía. En una esquina mal iluminada, casi oculta bajo el parpadeo de una bombilla solitaria, yace un pastor alemán. No ladra ni gime. Su silencio es más pesado que cualquier ruido del lugar. Una etiqueta de cartón cuelga de su jaula, con un número escrito a mano: Lote 47. Su pelaje está enmarañado y una cicatriz visible le atraviesa la oreja izquierda. Hay una cojera en su pata trasera, una herida que intenta ocultar con una dignidad rota, sin éxito alguno. Es un cuadro de resignación. Era solo un número, un objeto esperando un destino incierto. El perro permanece inmóvil, una estatua de sufrimiento silencioso. Sus costillas se marcan dolorosamente bajo el pelaje descuidado, un mapa de negligencia y hambre. Sus ojos, opacos y sin vida, no suplican ni buscan contacto. Están fijos en el suelo, como si ya hubiera aceptado que su tiempo se ha agotado, que nadie vendrá a buscarlo. Las personas que deambulan por el patio de subastas pasan a su lado sin dedicarle una segunda mirada, indiferentes a su presencia. Algunos compradores potenciales esbozan una risa cruel al verlo en ese estado, mientras que otros simplemente niegan con la cabeza y continúan su búsqueda de cachorros juguetones o perros de exhibición con pedigrí. Para el subastador, cuya voz monótona resuena en el ambiente, no es más que otro número en la lista, otra carga de la que deshacerse rápidamente antes de pasar al siguiente lote. Es en ese momento de desesperanza colectiva cuando aparece Eli, 30, un hombre de apariencia ruda y solitaria. Viste ropa de trabajo, con las mangas arremangadas que dejan al descubierto unos brazos cubiertos de grasa de motor. Proviene de un depósito de chatarra cercano y su presencia en la subasta no es intencionada. Algo inexplicable lo ha guiado hasta allí ese día. Se detiene en la entrada del granero, sus ojos recorriendo el deprimente espectáculo con una mirada cansada. Nadie parecía haber notado al pastor alemán hasta que este hombre tranquilo cruzó la puerta y fijó su atención en él. Su mirada viaja por las jaulas hasta que se posa en la esquina oscura, en el perro silencioso y olvidado que todos los demás han descartado. El perro, que hasta entonces no se había movido, levanta lentamente la cabeza al sentir esa mirada sobre él. Por un instante fugaz, algo parpadea en sus ojos, un destello que no es de esperanza, sino de un profundo reconocimiento. Es el dolor reconociendo al dolor. Eli siente un nudo apretado en el pecho, una conexión visceral e inexplicable con el animal. No sabe por qué, pero quizás es el silencio en los ojos del perro, un silencio tan parecido al que él mismo carga en su interior. Entre ambos, el hombre y el pastor alemán, ocurre un entendimiento que no necesita palabras. Son dos almas rotas por la vida, por la pérdida, por guerras internas, cruzando una mirada que está a punto de cambiar sus destinos para siempre. La voz del subastador rompe el momento. Lote 47, grita con desgana. Macho, herido, sin antecedentes disponibles. ¿Quién da 20? Un silencio denso se apodera del lugar. Sin pensarlo, casi por instinto, la mano de Eli se levanta en el aire. 20 a la 1, 20 a las 2. Vendido al hombre tranquilo del fondo, anuncia el subastador sin un ápice de entusiasmo en su voz. No hay aplausos,
solo el sonido de un bolígrafo firmando un recibo. Eli avanza, con las manos temblorosas, y abre la jaula. El perro, en lugar de resistirse o gruñir, se pone de pie lentamente y cojeando, sigue a Eli como si lo hubiera hecho toda la vida, como si se reencontraran en otra existencia. El viento levanta nubes de polvo mientras Eli y el perro caminan hacia un viejo camión que cruje con la edad. Eli abre la puerta del pasajero. El perro duda solo un instante antes de subir y acurrucarse en el suelo. Un bulto de tensión y resignación. Eli se sienta al volante, pero no arranca el motor de inmediato. Mira al perro, una sensación de incredulidad recorriéndolo. No había ido a ese lugar a rescatar a nadie, y sin embargo, allí estaban ambos, reunidos por una fuerza que parecía más fuerte que el azar. Finalmente, el motor arranca con un rugido quejumbroso, pero Eli no se siente como un salvador. Más bien, siente que de alguna manera él es quien está siendo rescatado. El camión sale del terreno de grava, su peso llevando algo más profundo que el óxido y los neumáticos, desgastados. El viaje transcurre en un silencio casi absoluto, un lenguaje que ambos parecen entender. Eli mantiene una mano en el volante mientras la otra descansa cerca de la palanca de cambios, lanzando miradas furtivas y constantes a su nuevo compañero. El pastor alemán yace en el suelo de la cabina, pero no está dormido ni relajado. Su cuerpo permanece tenso, reaccionando con un respingo a cada bache del camino, a cada ráfaga de viento que azota el camión. En ningún momento del trayecto mira a Eli. La carretera se extiende ante ellos, vacía y desolada, bajo un cielo pálido que parece reflejar el estado de sus almas. Eli siempre había encontrado una extraña paz en la carretera, en el zumbido constante del motor y el paisaje en movimiento. Pero ese día, algo pesado flota en el aire. No es exactamente arrepentimiento lo que siente Eli, pero sí una sensación muy parecida. No había planeado en absoluto llevar a casa un perro, y mucho menos uno que cargaba con sombras tan profundas y oscuras en su mirada. Sin embargo, a pesar de la impulsividad de su acto, no puede sacudirse la persistente sensación de que este encuentro no ha sido una simple casualidad. Hay una extraña certeza en su interior de que, de alguna manera, estaban destinados a encontrarse en ese preciso momento de sus vidas. Intentando romper la tensión, Eli habla, más para sí mismo que para el perro. ¿Tienes nombre?, pregunta al aire. El pastor no se mueve. No lo pensé, murmura Eli rascándose el mentón. Prueba con varios nombres. ¿Qué tal, amigo? Max, Scout. No obtiene ninguna reacción. Hace una pausa, buscando en su memoria algo que resuene. Habían pasado años desde que pronunciaba un nombre en particular en voz alta. Entonces intenta con otro, uno cargado de un peso personal. Sombra. Al oír esa palabra, las orejas del perro se mueven. Un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para que Eli se quede congelado. Es un gesto sutil, como el roce de un fantasma en la habitación, silenciosa. Lo susurra de nuevo, con más suavidad esta vez. Sombra. El perro levanta ligeramente la cabeza, solo lo justo para mirarlo de reojo por un instante fugaz, antes de volver a bajar la vista. Pero en ese pequeño gesto, algo dentro de Eli se abre, una compuerta a un pasado doloroso. Un recuerdo lo asalta con la fuerza de una explosión. El olor a arena y fuego, el rugido ensordecedor de los disparos y el peso de otro perro, su perro, presionando contra su cuerpo. Recuerda la sangre y los temblores de su antiguo compañero, que se quedó a su lado sin abandonarlo hasta que llegaron los médicos. Eso había sido hace muchos años, en una vida que parecía pertenecer a otra persona. Aquel perro nunca regresó a casa con él, pero su nombre, Sombra, había vivido dentro de Eli desde entonces, no como un recuerdo, sino como una cicatriz que nunca había dejado de doler. Lo que había comenzado como un simple acto de rescate en una subasta,
Ahora se perfilaba como un viaje de sanación mutua, un camino lleno de secretos enterrados y el inicio de un vínculo tan profundo que sería capaz de mover hasta el corazón más endurecido. Cuando llegan a la propiedad de Eli, el agotamiento se ha apoderado de él, como si el viaje hubiera vaciado algo fundamental en su interior. Su hogar es una casa antigua que cruje con cada ráfaga de viento, ubicada al borde de un terreno olvidado por el tiempo. Aparca el camión, baja y abre la puerta del pasajero con un gesto lento. «Vamos», dice en voz baja. El pastor, al que ahora llama Sombra, duda un momento antes de levantarse y salir de la cabina. No salta con energía, ni olfatea el nuevo entorno con curiosidad canina. Se mueve con una rigidez casi mecánica, como si estuviera obedeciendo una orden olvidada hace mucho tiempo, y entra en la casa desconocida como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, sin un solo meneo de cola o un ladrido que rompiera el silencio. Dentro de la casa, Eli toma una toalla limpia y con una suavidad que contrasta con su apariencia ruda, le limpia las patas, que están agrietadas y en carne viva. Sombra no se resiste ni se inmuta ante el contacto. Permanece quieto, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera ausente, perdido en un lugar al que Eli no puede acceder. Después, Eli prepara un lugar para él junto a la chimenea apagada, colocando una manta vieja y gastada. Llena un recipiente con agua fresca y abre una lata de comida para perros, cuyo olor llena la estancia. Sombra se acerca, olfatea la comida con desinterés, pero no come ni un solo bocado. En su lugar se acurruca sobre la manta, cierra los ojos y se entrega a un sueño pesado, como si el mundo y sus recuerdos fueran una carga demasiado grande para soportar despierto. Esa primera noche, Eli no duerme en su habitación. Se instala en el viejo sofá del salón, al otro lado de la sala donde descansa el perro. No puede quitarse de la mente la imagen de la cojera del animal, la cicatriz en su oreja y, sobre todo, el leve e imperceptible tic en sus orejas cuando pronunció el nombre de Sombra. El sueño que finalmente lo vence está lleno de fragmentos rotos, sacudido por recuerdos de la guerra que explotan en su mente como granadas. Gritos, arena, sangre y la imagen persistente de un pasado que ha intentado enterrar sin éxito. Es un torbellino de imágenes violentas y sensaciones que lo transportan a un tiempo y un lugar que preferiría olvidar para siempre. A las 3 de la madrugada, Eli se despierta de golpe, jadeando y cubierto de un sudor frío arrancado de una pesadilla particularmente vívida. Su primera reacción es mirar hacia la chimenea, hacia el lugar donde duerme Sombra. El perro no está durmiendo, está sentado, completamente erguido, observándolo desde el otro extremo de la habitación, con una intensidad sobrecogedora. No hay ladridos ni gruñidos, solo un silencio profundo y cargado de significado. En esa quietud, en esa mirada compartida en mitad de la noche, algo crucial pasa entre ellos. Para saber que ambos palabras entienden lo que es cargar con el peso de las pesadillas, lo que es ser atormentado por los fantasmas del pasado. Por primera vez en muchos años, en la soledad de su casa y de su vida, Eli no se siente completamente solo. La presencia silenciosa y vigilante del perro a su lado es un bálsamo inesperado, una compañía que no sabía que necesitaba. Los días siguientes se deslizan con una lentitud densa, como una niebla que se niega a disipar. Sombra apenas se mueve de su puesto. En el porche, permanece tumbado con la cabeza apoyada en las viejas tablas de madera, con los ojos fijos en un gran árbol que se alza frente a la casa. No reacciona a los pájaros que cantan, ni al polvo que levantan los coches que pasan a lo lejos por la carretera. Se comporta como un centinela, atrapado en un limbo entre la memoria de lo que fue
y el instinto de lo que es, siempre alerta, siempre esperando. Eli lo observa cada mañana desde la ventana de la cocina, con una taza de café caliente en la mano, un ritual que se ha vuelto parte de su nueva rutina. Se pregunta constantemente qué es lo que el perro está vigilando con tanta fijeza, o si quizás está esperando a que algo o alguien regrese por él. Impulsado por una necesidad creciente de conectar con el animal, Eli intenta de todo para provocar una reacción, para sacarlo de ese estado de letargo disciplinado. Le ofrece juguetes que Sombra ignora, le da golosinas que rechaza y lo lleva a largos paseos por el bosque que rodea la propiedad. Sin embargo, el comportamiento del perro no cambia, no juega, no ladra, ni siquiera olisquea el entorno como lo haría un perro cualquiera. Los movimientos de Sombra son metódicos, casi coreografiados, imbuidos de una disciplina ensayada que Eli no comprende. Se detiene en los marcos de las puertas como si estuviera asegurando habitaciones, siempre con la mirada fija en el horizonte, en un punto invisible que solo él parece ver. Es evidente para Eli que cualquier pasado que Sombra haya tenido no lo ha dejado atrás. Lo lleva consigo como una armadura invisible. Una noche, mientras están sentados juntos en el porche, la curiosidad finalmente puede más que la paciencia de Eli. El viejo collar de cuero descolorido y bordes deshilachados cuelga suelto del cuello del perro. Con movimientos lentos y cuidadosos para no asustarlo, Eli gira el collar entre sus dedos. Escondida bajo una capa de suciedad y mugre, encuentra una pequeña etiqueta metálica, abollada y casi ilegible. Entrecierra los ojos, forzando la vista bajo la tenue luz del porche, y con dificultad logra distinguir unos pocos números y letras grabados en la superficie. Parece ser una identificación de chip, pero lo más inquietante es que alguien ha intentado borrarla, rasparla, hasta hacerla desaparecer. Esa misma noche, impulsado por una urgencia que no puede ignorar, Eli cruza la ciudad para visitar a Mara, una veterinaria jubilada que vive en una granja rodeada de animales rescatados y proyectos de arte inacabados. Mara es una de las pocas personas en las que Eli confía plenamente, y lo más importante para él es alguien que no hace muchas preguntas, justo lo que necesita en ese momento. Mara, con la calma que le dan los años y la experiencia, pasa su escáner sobre el cuello de Sombra. La señal del chip es extremadamente débil, casi inexistente, como si también hubiera sido dañado intencionadamente. El sistema tarda más de lo habitual en procesar la información, pero finalmente la pantalla del dispositivo parpadea y arroja un resultado fragmentado. Mara lee en voz baja, casi en un susurro, las palabras que aparecen. Sargento, Marlo. La información es incompleta, pero una frase destaca con una claridad alarmante. Propiedad del ejército privado confidencial. El perro no era una mascota cualquiera. Había pertenecido al ejército y su historial estaba clasificado. Mara se queda mirando la pantalla con el dedo suspendido en el aire, comprendiendo la gravedad de lo que han encontrado. Los días que siguen a esta revelación se sienten más afilados, como si el propio viento tuviera dientes y la tensión se hubiera vuelto palpable. Eli no puede sacudirse esa inquietud que se le enrosca bajo la piel. Una premonición de que ha tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Y entonces, como confirmando sus peores temores, suena el teléfono. Es una reportera, y por el tono de su voz, Eli no sabe si debe creerle o tener miedo de lo que ha descubierto y está a punto de revelarle. La voz de la reportera al otro lado de la línea es tranquila, factual, pero cada palabra parece llevar un peso enterrado, una gravedad que persiste en el aire. Habla como alguien que no se sorprende con facilidad, como una persona que conoce perfectamente el tipo de oscuridad que suele esconderse detrás de la palabra clasificado. Mientras tanto, la vida de Eli ha adquirido una nueva rutina.
Comienza sus mañanas temprano, caminando por el perímetro de su propiedad con una taza de café negro en la mano. A su lado, Sombra, a quien ahora llama Sarge Shadow, patrulla en completo silencio, moviéndose con una precisión militar que es a la vez fascinante e inquietante. El perro revisa los mismos puntos de control cada día, sin distraerse ni demorarse jamás. Ellie no lo ha entrenado para hacer eso, no ha hecho falta. Ese comportamiento ya estaba profundamente arraigado en el perro, una programación que iba más allá de la simple rutina. Era un instinto de defensa, de protección, pero también de un miedo latente que Ellie empezaba a comprender. Esa misma tarde, sintiendo que necesita respuestas que no puede encontrar por sí mismo, Ellie recurre a sus viejos contactos del ejército, algo que no había hecho en años. Finalmente, marca el número de un hombre con el que no habla desde hace más de 5 años. El coronel Reeves, un antiguo oficial de inteligencia, ahora retirado. Se encuentran en un bar tranquilo y poco concurrido en las afueras de la ciudad. Un lugar perfecto para una conversación discreta. Reeves aparece vistiendo una cazadora gastada, con las manos hundidas en los bolsillos y una mirada que sigue siendo aguda y penetrante a pesar de su retiro. Se sientan en una mesa apartada. Sin mediar palabra, Ellie desliza sobre la mesa el trozo de papel donde anotó el número del chip dañado. ¿Dónde encontraste esto?, pregunta Reeves sin rodeos, con la voz grave. En un collar de perro, responde Ellie. Vino de una subasta. No estaba buscando problemas. Reeves alza una ceja incrédulo. Mira el papel sin tocarlo, como si quemara. Militar, confirma. Y luego, tras un largo y tenso silencio, añade algo que hiela la sangre de Ellie. Algunos de esos contratos no eran del gobierno, murmura Reeves, inclinándose hacia adelante. Algunas operaciones no estaban destinadas a ser recordadas. Si ese perro estuvo en el tipo de misión que creo que estuvo, entonces alguien lo quería desaparecido. Los perros como ese no acaban en una subasta rural, por accidente. Las palabras de Reeves resuenan en la mente de Ellie durante todo el camino de vuelta a casa. Esa noche, el sueño le es esquivo. Shadow, como de costumbre, duerme cerca de la puerta principal, posicionándose instintivamente entre Ellie y el mundo exterior, un guardián silencioso. Son las 2 de la mañana. Ellie está en la cocina, hojeando un viejo cuaderno, cuando Shadow levanta la cabeza de repente y emite un gruñido bajo, profundo, un sonido que Ellie nunca le había oído antes. No es una advertencia vacía, es una alerta real y tangible. El cuerpo de Ellie se tensa al instante. Shadow, completamente alerta, se acerca a la ventana delantera con el pelo del lomo erizado. Ellie lo sigue con cautela, levantando una esquina de la cortina para mirar hacia afuera. Al otro lado del campo, apenas visible en la oscuridad, hay un sedán estacionado. No tiene las luces encendidas, no hay movimiento. Simplemente está ahí, inactivo, una presencia amenazante en la noche. Poco después, retrocede lentamente por el camino de tierra y desaparece en la distancia. Pero Shadow no deja de mirar, su cuerpo rígido, sus ojos fijos en el punto donde el coche se ha desvanecido. Ellie siente los latidos de su corazón martilleando en su garganta. La visión del sedán inmóvil y la reacción de Shadow han confirmado las ominosas palabras de Reeves. Sin pensarlo 2 veces, cierra con llave todas las puertas y revisa cada ventana, una y otra vez, sintiendo una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Alguien había venido hasta su propiedad, había observado y luego se había ido, tan silenciosamente como había llegado. La pregunta que lo atormenta es, ¿por qué ahora? ¿Qué habían desencadenado él y Shadow al desenterrar esa pequeña pieza de metal, ese chip dañado? El miedo se mezcla con una rabia creciente. No solo estaban amenazando su santuario,
sino también al único ser que había logrado traspasar sus defensas en mucho tiempo. A la mañana siguiente, la sensación de amenaza aún flota en el aire. Eli toma una decisión. Empaca la cama de Shadow y la traslada desde el salón a su propio dormitorio. A partir de ese momento, no habrá más puertas cerradas entre ellos, no más distancia física que los separe durante la noche. Shadow no protesta por el cambio. De hecho, se acurruca al pie de la cama de Eli como si ese hubiera sido su lugar desde el principio, como si hubiera estado esperando ese gesto de confianza y cercanía. En ese acto, algo cambia fundamentalmente en la dinámica entre ellos. Esto ya no se trata solo de un hombre solitario y un perro roto que se encontraron por casualidad. Se ha convertido en una conexión forjada en el peligro, una advertencia viviente de que el pasado no está muerto. Eli mira al perro dormir a sus pies y se da cuenta de que la historia de Shadow es ahora también la suya. Se pregunta qué horrores debió presenciar en los desiertos de alguna guerra olvidada, qué lealtades lo llevaron a ser descartado de esa manera. Quienquiera que haya intentado borrar su existencia y su historia ha fracasado, porque ahora él, Eli, lo sabe. Y con una determinación que no sabía que poseía, decide que no va a dejar de buscar respuestas hasta descubrir toda la verdad, sin importar las consecuencias. Esa semana, el clima parece reflejar la tensión interna de la casa. Un frente frío desciende sobre la región, cubriendo la ciudad y el campo con una capa de escarcha y un silencio pesado y ominoso. Cada mañana, Eli se despierta antes del amanecer. Su aliento forma nubes de vaho en la penumbra helada de la cocina, y cada mañana, sin falta, Shadow ya está esperándolo junto a la puerta, alerta y tenso, con las orejas erguidas, escuchando los sonidos imperceptibles de la madrugada. Su rutina diaria se ha convertido en un mecanismo de relojería preciso y reconfortante en medio de la incertidumbre. Largas caminatas por el campo escarchado, comidas tranquilas y, sobre todo, largos silencios compartidos en los que no necesita hablar para entenderse. Se comunican en un lenguaje de gestos, miradas y una presencia constante que es más elocuente que cualquier palabra. Pero dentro de Eli, algo silencioso y largamente dormido está despertando. Los recuerdos que había logrado enterrar bajo capas de trabajo y distracciones han regresado con una fuerza brutal. Sus pesadillas son ahora más vívidas, más crueles. Vuelve a sentir el sabor de la arena en la boca, el olor metálico de la sangre, y revive una y otra vez el momento en que vio desvanecerse a su antiguo compañero K9, gritando su nombre mientras pedía desesperadamente una ayuda que llegó demasiado tarde. La presencia de Shadow, en lugar de calmar esos demonios, parece haber abierto las grietas de su mente, permitiendo que los fantasmas de su propio pasado militar se filtren de nuevo en su conciencia. Una noche, después de una larga y agotadora caminata por el bosque helado, Eli regresa a casa sintiendo un dolor profundo en sus huesos. El frío parece haberle calado hasta el alma. Tropieza al entrar y se deja caer pesadamente en su viejo sillón reclinable. Con un gesto de resignación, busca su frasco de analgésicos. Hacía mucho tiempo que no los necesitaba, pero los dolores de viejas heridas, tanto físicas como emocionales, han regresado con la misma intensidad que sus pesadillas. Toma 2 pastillas y cierra los ojos, esperando que la neblina del medicamento le conceda un poco de paz y lo aleje de los recuerdos que lo atormentan. Se sumerge en un estado de duermevela, ajeno a todo lo que ocurre fuera de las paredes de su casa. Lo que Eli no sabe es que al otro lado de la calle, su vecina, la señora Margaret, una mujer mayor y frágil, ha resbalado en una placa de hielo en su jardín. Yace inmóvil junto a la puerta trasera de su casa,
con la escarcha mordiéndole la piel expuesta y sus gritos de ayuda siendo apenas más fuertes que un susurro ahogado por el viento helado. Nadie está cerca para oírla. Está sola y el tiempo se agota rápidamente. Nadie la oye excepto Shadow, el perro que dormitaba plácidamente junto a la cama de Ellie. Se despierta de golpe, como si una descarga eléctrica lo hubiera sacudido. Un instinto primario, que va más allá del simple oído, se ha activado en él. Shadow corre hacia la puerta principal de la casa de Ellie, gruñendo en voz baja, una mezcla de urgencia y advertencia. Al ver que Ellie no reacciona, perdido en la neblina de los analgésicos y el agotamiento, Shadow hace algo que nunca antes había hecho. Con una determinación feroz, se lanza con todo su peso contra la puerta mosquitera. La malla cruje y se rompe bajo su impacto, y el perro sale disparado hacia la noche oscura y gélida, sin dudar un segundo. Los ladridos fuertes y desesperados de Shadow finalmente atraviesan la conciencia de Ellie, que se despierta sobresaltado, con el corazón palpitando con fuerza. Desorientado, se pone en pie y sigue el sonido de los ladridos hasta el otro lado del patio. La linterna que lleva en la mano tiembla, proyectando un haz de luz danzante sobre la escena que se desarrolla ante él. Lo que ve le roba el aliento. Shadow está junto al cuerpo inmóvil de la señora Margaret, ladrando sin parar y tratando de lamerle la cara para despertarla, en un intento desesperado por mantenerla con vida. La mujer apenas está consciente, su piel tiene una palidez mortal y sus labios tiemblan violentamente por el frío extremo. Ellie se arrodilla a su lado, le toma el pulso, que es débil y rápido, y llama inmediatamente al 911. Los paramédicos llegan justo a tiempo, confirmando que la hipotermia ya se había instalado. Unos minutos más en esas condiciones y no habría sobrevivido. Al día siguiente, el periódico local publica una pequeña nota en sus páginas. Perro veterano salva a mujer de una caída casi fatal. La nota la firma Clara, la misma reportera que había contactado a Ellie semanas antes. Pero esta vez, Clara no trae preguntas sobre empresas de seguridad privada o archivos militares desaparecidos. Trae una fotografía. Es una imagen vieja de hace quizás 5 años. Muestra a un hombre más joven, vestido con uniforme militar, arrodillado junto a un pastor alemán, que es idéntico a Shadow, hasta en el más mínimo detalle. El fondo es inconfundible, arena del desierto, una alambrada de eslabones y guardias armados en la distancia. La leyenda de la foto está parcialmente rota, pero un nombre todavía se puede leer claramente: Logan Price. Clara pasa suavemente el dedo por la superficie gastada de la fotografía, sus ojos fijos en la imagen del soldado. Ese hombre desapareció, dice con voz seria. Fue declarado muerto en acción hace 3 años, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Hace una pausa, dejando que la información cale en Ellie. La última vez que alguien lo vio con vida tenía un perro a su lado, uno exactamente igual que el tuyo. Ellie no responde. Simplemente mira la foto y luego a Shadow, que está sentado a sus pies, con la cola quieta y los ojos fijos en la puerta, como si siguiera esperando que alguien, quizás Logan, cruzara por ella. La historia ha dado un giro inesperado. Ya no se trata solo de un perro traumatizado, se trata de un hombre desaparecido, una operación militar enterrada y un silencio oficial lleno de secretos y mentiras. La escarcha de la mañana siguiente sigue adherida a las ventanas como una advertencia visual del peligro que se cierne sobre ellos. Ellie se levanta temprano, como de costumbre, pero Shadow ya está en la puerta, más tenso de lo normal, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. Algo en el exterior lo tiene en estado de máxima alerta. Con el corazón encogido, Ellie abre la puerta lentamente, sin saber qué esperar. Justo en el porche, medio escondido bajo el felpudo, hay un sobre.
No tiene franqueo ni nombre, simplemente ha sido colocado allí recientemente. Ellie lo observa por un largo momento antes de recogerlo, sintiendo un frío en sus manos que no tiene nada que ver con la temperatura exterior. Entra en la casa, se sienta a la mesa de la cocina y abre el sobre con dedos torpes. Dentro hay una única fotografía y una nota escueta. La imagen es la misma que le mostró Clara. Logan, en equipo táctico completo junto a Shadow, pero esta vez la foto es más nítida, tomada desde un ángulo más alto, casi como si fuera una imagen de vigilancia. Al reverso de la fotografía, escritas en tinta negra, hay unas pocas y escalofriantes palabras. Algunos perros no están destinados a volver a casa. Nada más. Es una amenaza clara y directa. Ellie se recuesta en la silla, sintiendo los latidos de su corazón golpeándole el pecho y la piel erizada, no solo por el miedo, sino por una rabia fría y profunda que comienza a nacer en su interior. Alguien lo ha estado observando de cerca, saben quién es, dónde vive y, lo más importante, a quién tiene con él. La fotografía no es solo una advertencia, es un mensaje de poder. Una demostración de que pueden llegar a él cuando quieran. Ese mismo día, intentando mantener una apariencia de normalidad, Ellie conduce hasta la ciudad. Pasa un tiempo en una tienda de herramientas, fingiendo interés en productos que no necesita, mientras lucha contra la abrumadora sensación de que hay unos ojos vigilándolo desde la distancia. Pero cuando regresa a casa, un mal presentimiento lo asalta. La puerta de entrada de su casa está ligeramente entreabierta. Se detiene en seco, el pánico apoderándose de él. Shadow gruñe a su lado. Entra con cautela. El interior de la casa está revuelto. Los cajones están abiertos, los archivos y papeles esparcidos por el suelo. A primera vista, no parece faltar nada de valor económico. No han robado dinero ni objetos. Solo falta una cosa: el viejo y gastado collar de Shadow, el mismo del que él mismo había retirado el chip dañado semanas atrás, ha desaparecido. Han robado la única evidencia física y tangible que vinculaba a Shadow con su pasado militar y, por extensión, con Logan Price. Quien quiera que esté detrás de esto, está a borrar esa conexión, a enterrar la verdad para siempre. Sin perder un segundo, Ellie llama a Clara, la reportera. Clara responde al segundo timbre. Sin perder tiempo en saludos, Ellie le explica todo a toda prisa: la nueva fotografía, la nota amenazante, el allanamiento y sobre todo el robo del collar. Al otro lado de la línea, Clara guarda silencio durante unos segundos, procesando la gravedad de la situación. Creo que estás metido en algo mucho más profundo de lo que imaginas, susurra. Finalmente su voz teñida de preocupación. Promete investigar más a fondo, usar sus contactos para averiguar quién podría estar detrás de esto. Pero Ellie ya siente el peso abrumador de lo que se avecina. No sabe quiénes son esos contratistas militares, pero está seguro de una cosa: no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados. Por precaución, Ellie abandona su casa. Él y Shadow se refugian en una vieja cabaña de caza que posee, un lugar remoto y excavado en la tierra, envuelto en sombras y un silencio protector. Los días allí transcurren como en una niebla, en un estado de alerta constante. Ellie mantiene el fuego bajo para no llamar la atención, las puertas siempre cerradas, y solo sale para recoger agua de un arroyo cercano o recuperar las provisiones enlatadas que había escondido en el lugar años atrás. Aunque el miedo sigue latente bajo la superficie, algo más poderoso comienza a crecer en ese aislamiento forzado, una confianza silenciosa y absoluta entre el hombre y el perro, más cierta y sólida que cualquier otra cosa que Ellie hubiera sentido en años. Shadow no se aparta de su lado ni un solo instante. Lo sigue de una habitación a otra, no por obediencia a una orden, sino por un lazo invisible y poderoso
que se ha forjado entre ellos. Por las noches, se sientan juntos frente al tenue resplandor de la chimenea. Ellie sorbe su café, mientras Shadow descansa con la cabeza apoyada en su bota, su respiración lenta y profunda, llenando el silencio de la cabaña. Por primera vez en mucho tiempo, Ellie comprende lo que realmente significa sentirse a salvo, no por la ausencia de amenaza, sino por la presencia de un compañero leal a su lado. Su vínculo se ha convertido en su única fortaleza. En la quinta noche de su reclusión, la radio de onda corta que Ellie guarda en la cabaña chispea y cobra vida. La voz de Clara atraviesa la estática con una urgencia palpable. «Ellie, encontré algo», dice. «No vas a creerlo». Le explica que le ha enviado un documento por correo electrónico a una cuenta segura. Es un antiguo archivo militar, remendado y lleno de tachaduras, filtrado por un denunciante anónimo. Allí, entre fugas de información y registros parcheados, aparece de nuevo un nombre, Logan Price, y justo al lado, la palabra clave Proyecto Sombra, el nombre de una operación encubierta, negada oficialmente por el gobierno, financiada con fondos privados y operando en ese espacio gris entre lo legal y lo ilegal. Adjunta al archivo hay una fotografía que Ellie no había visto antes. En ella, Logan aparece herido, con el brazo en un cabestrillo, siendo guiado por Shadow a través de una zona de evacuación polvorienta y caótica. En la esquina inferior de la imagen, la fecha es claramente visible y es casi un año posterior al momento en que Logan fue oficialmente declarado muerto en acción. Él no murió en esa misión, susurra Clara a través de la radio. Sobrevivió. Había rumores sobre un operador renegado, alguien que desapareció tras una emboscada porque sabía demasiado. Creo que Logan entró en la clandestinidad. Eli no duda ni un segundo. Empaca lo necesario y Shadow salta al asiento trasero del camión, como si supiera que el momento de la verdad finalmente ha llegado. Llegan a la ciudad costera poco después del amanecer. Es un lugar somnoliento, erosionado por el tiempo y el salitre, donde los pescadores arrastran sus redes sin hacer demasiadas preguntas. Ellie comienza su búsqueda en la clínica veterinaria mencionada en los registros que Clara le proporcionó. Luego, va de un refugio a otro, mostrando la foto de Logan a cualquiera que quiera escuchar. La mayoría se encoge de hombros, pero un viejo pescador dice que el rostro le resulta familiar y le señala vagamente hacia los muelles. Es allí, mientras Ellie camina por el borde del puerto, con el olor a pescado y mar llenando el aire, donde sucede. Shadow, que caminaba tranquilamente a su lado, se detiene de golpe. Sus orejas se erigen y su nariz tiembla, captando un olor en la brisa. Pronto, sin previo aviso, el perro sale corriendo, esquivando cajas de pescado y redes de pesca apiladas, hasta detenerse frente a un hombre que está de espaldas, encorvado bajo una sudadera gastada. El hombre se gira lentamente. Su rostro, parcialmente iluminado por el sol del amanecer, está lleno de cicatrices y marcado por el cansancio. El corazón de Ellie se detiene. Es Logan. Al ver al perro, Logan cae de rodillas, abrumado por la emoción. Shadow no salta sobre él con euforia, sino que se acerca con una solemnidad increíble y apoya la cabeza contra su pecho. Logan deja escapar un suspiro tembloroso y hunde las manos en el pelaje del perro, un gesto de reencuentro que ha esperado durante años. Cuando levanta la vista y ve a Ellie, hay dolor, reconocimiento e incredulidad en su mirada. Se sientan juntos junto al agua y Logan cuenta su historia. Habla de la misión que salió mal, de la emboscada que fue una trampa y de la traición que dejó a toda su unidad varada. En medio del caos, fue Shadow quien lo arrastró a través del fuego y la arena hasta ponerlo a salvo. Pero una vez que Logan fue evacuado y etiquetado como presuntamente muerto para encubrir la operación,
No había nadie que reclamara al perro héroe. Logan explica que no podía regresar. Lo habrían silenciado porque sabía demasiado, así que desapareció, viviendo en las sombras hasta que la historia del perro que salvó a su vecina, publicada por Clara, le dio la esperanza de que Shadow todavía estaba vivo. La exposición de Clara, titulada El perro olvidado, llega a los medios nacionales como un rayo. La historia de un K-9 de guerra que intentaron borrar de la historia conmueve al país. Las donaciones para perros de servicio retirados se multiplican. Y lo más importante, la verdad sale a la luz. Ellie y Logan son invitados a testificar ante un comité especial del Congreso. Caminan juntos por el pasillo frío y resonante, con Shadow a sus pies, ahora con el hocico gris por la edad, pero con la misma presencia firme. Cuando le preguntan a Ellie por qué compró al perro, su respuesta es simple y profunda. Lo miré y supe que él también había estado allí. Logan añade, me salvó la vida una vez, y luego volvió a salvarla encontrando a Ellie. Meses después, de vuelta en la pequeña ciudad costera, Logan abre un modesto centro de terapia para veteranos y sus animales de servicio. Ellie ayuda a diseñar el programa, combinando el rescate de perros con la rehabilitación de soldados heridos. Lo llaman Sombra Watch, vigilancia de sombra, no como un recordatorio del proyecto fallido, sino como una promesa de que sus historias no se perderán en el vacío. Shadow se convierte en el guardián del lugar, recibiendo a cada nuevo veterano con un empujón amistoso, guiando manos temblorosas para que aprendan a confiar de nuevo. En la pared principal del centro cuelga una fotografía enmarcada de Logan, Ellie y Shadow, de pie, uno al lado del otro. Debajo, una simple frase: él no solo fue rescatado, nos rescató a todos.